Vamos a iniciar la explicación de esta temática. Ya en la clase anterior, como lo pueden ver ahí, habíamos hecho en el tablero pues todo el procedimiento de análisis y diseño de un diagrama de clases, agregando y quitando algunos componentes. Como lo podemos ver acá, yo iba tachando poco a poco las propiedades o atributos de clase que tenían en común ciertos bueno, llamémoslo vehículos acá en este caso, y que lo fuimos distribuyendo de tal manera que nos quedó una clase vehículo que sería la clase principal de todos, ¿cierto? De vehículo se desprende un vehículo aéreo y un vehículo terrestre. Del vehículo aéreo se me desprende helicóptero y avión, y del vehículo terrestre se me desprende moto, carro y camión, ¿cierto? ¿Podríamos agregar más? Claro que sí. Podríamos dejar una bicicleta, podríamos agregar también unos vehículos marítimos, ¿sí? Listo, eso ya va a ser trabajo de ustedes ahora más adelante. Pero por el momento vamos a crear esto. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer, muchachos? Cuando vayamos a construir código, pues debemos crear un proyecto, ¿cierto? Lo vamos a llamar en esta ocasión PRJ vehículos. Ok. Sí. Ya application, next. Se llama PRJ vehículos. Listo. Digo finish. Y él me va a crear acá un archivito predeterminado que yo ya no lo utilizo, ¿cierto? Ya nosotros ya no tenemos nada que ver con consola. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear, como lo habíamos hecho, un paquete que se llame, llamémoslo PKG clases, ¿cierto? Así lo habíamos creado ya. Y para esta ocasión vamos a crear también el PKG vista. Y vamos a borrar este PKG vehículos delete. Yes. Listo. Entonces tenemos dónde vamos a almacenar nosotros las clases y dónde vamos a almacenar nosotros la vista. ¿Qué iría dentro de la vista? Los formularios. Efectivamente, entonces allí ya vamos aprendiendo a organizar nuestro código. Listo, entonces nos vamos para las clases. Le vamos a dar clic derecho, nuevo, y vamos a crear una Java Class. ¿Cómo se va a llamar esta Java Class? Bueno, ¿cuál será la primera que debemos crear? Vehículo, aéreo, terrestre. Empezamos por encima, ¿sí? Vehículo, ¿sí? Vamos entonces a crear la CLS de clase vehículo. Ok, vale, entonces acá lo acabamos de crear. Ahí para que les quede, para que lo vean más claro, más grande. Vamos a crear algunas propiedades. ¿Cuáles son las propiedades? Listo, entonces vamos a decirle que es de tipo string, ¿cierto? La placa. ¿Qué más tenemos? String combustible. String marca. String modelo. Int año y un string país. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Vale. ¿Qué tenemos que hacer? Generar los set y los get. ¿Cómo hacemos eso? En refactor, encapsulate fields, le digo acá select all y le digo refactor y ya está todo esto. ¿Ok? Vale. Ahora, como es una clase superior, yo necesito generarle un constructor con todas sus propiedades. Es decir, cualquier vehículo que se vaya a crear tiene que tener ya previamente todos estos datos. ¿Ok? Vale. Como esa es nuestra clase superior, simplemente creamos la clase, definimos los atributos y generamos el encapsulamiento. No más.
finalmente el constructor con todos los atributos y ya. Vale, entonces esa ya la hicimos. Ahora, ¿cuál sigue? Vamos hacia abajo, aéreo y terrestre, listo. Entonces vamos a crear dentro de ese paquete de clases una nueva Java class. ¿Qué le voy a decir? Que se va a llamar CLS aéreo. Ok. ¿Y aéreo qué tiene? Listo, entonces capacidad, digamos que esto sea entero, en toneladas o en kilos, no sé, o float. Listo. Esto va a ser entonces acá capacidad. Peso, perdón. Capacidad, el peso en toneladas, dejemos que sea entero, peso ahí para hacer una variedad de tipos de datos, y tiempo de vuelo en horas también va a ser entero, tiempo, vuelo, ok, a ver, yo lo pongo más grande, ahí, ok, tiempo vuelo, está bien. Entonces, ahora ¿qué tenemos que hacer? Encapsular los campos, seleccionarlos todos, refactor y ya está. Bueno, pero acá pasa algo. Ojo que vehículo no tiene relación con ninguna clase, ¿cierto? ¿O sí? Es aéreo y terrestre quienes se relacionan directamente con vehículo. Vehículo está ahí. Ahora, ¿yo cómo le puedo indicar a aéreo, a esa clase aéreo, que hereda de vehículo? Extends, ¿sí? Que extiende o hereda de la clase vehículo. Por eso necesitábamos primero que todo crear la clase de arriba, la clase vehículo. Entonces yo le digo, esto va a ser una clase pública, se va a llamar CLS aéreo, pero va a extender o va a heredar ¿de quién? De CLS vehículo. Ok. Listo, entonces acá él me bota un error. ¿Por qué? Porque obligatoriamente si yo tengo una extensión, una herencia hacia la clase vehículo y analizamos la clase vehículo, perdón, acá, clase vehículo tiene un constructor completamente lleno. Entonces acá viene algo aparte que nosotros tenemos. Ojo que acá le van a decir, hey, agregue el constructor de la clase aéreo con estos datos, pero además necesita tener en cuenta los datos de su padre, es decir, de vehículo. Entonces nosotros acá le podemos decir normalmente el constructor, pero si se fijan ahora cuántas opciones de constructor tenemos. 3, uno vacío, uno con los propios datos y uno con sus propios datos y además los datos de vehículo. Y fíjense acá. ¿Qué me está diciendo? La clase aéreo recibe todos esos datos, pero ¿cómo los distribuye? De la siguiente manera. Super. ¿Quién es super? Vehículo. Recuerden, this para la propia clase. Super para mi papá. Listo, entonces yo le voy a decir, hey, vaya a super y póngale la placa, el combustible, la marca, modelo, año y país. Y si efectivamente vamos a la clase vehículo, esos son los datos que me está pidiendo el constructor de allá. Por eso es el super. ¿Sí? ¿Entendido ahí? Fíjense que él nos genera el código sin ningún problema. Y después de hacer el super, ahí sí, asigno mis propios atributos. ¿Correcto? Vale, entonces ahora ¿cuál sigue? Terrestre. New Java Class CLS terrestre. Y acá entonces el terrestre que tenía, vamos acá, color, dueño y cilindraje. Bueno, en realidad el aéreo también hubiera podido tener un color, pero sí, entonces todos los vehículos tendrían un color. Eso sería como interesante. Si nosotros quisiéramos agregar algo a vehículo, ya sabemos que eso va a repercutir en todo ahí hacia abajo, ¿vale?
Ok, clase terrestre, vamos a decirle entonces que estos son los que tienen un color, además, ¿qué fue? El dueño. Bueno, pero, por ejemplo, el dueño, ¿y quién es el dueño? ¿Quién podría ser el dueño? El dueño de un vehículo podrá ser o una persona o una empresa. Entonces eso ya nos agrega un poco más de complejidad a nuestro diagrama de clases si es que lo queremos ver así. ¿Por qué? Porque para nosotros, digamos acá, podríamos tener una clase, o sea, imaginémonos acá, o no tan imaginémonos, creemos esto acá, un tablerito, ¿cierto? Tenemos una clase dueño, sí, vamos a incorporarla ahí dentro de nuestro diagrama. Bueno, llamémoslo propietario, ¿sí? El propietario. Pero el propietario puede tener dos tipos diferentes. ¿Cuáles serían? Empresa o empresa. Entonces podría ser, ese propietario podría ser de tipo natural o podría ser de tipo jurídico. Y esto heredaría de propietario y esto heredaría de propietario. Sí, acá nos falta un texto y acá sería jurídico o empresa, bueno, no sé, bueno, jurídico. ¿Me comprenden la situación? Entonces, además, ¿quién se relacionaría con este propietario? ¿La clase? Vehículo. Vehículo terrestre o directamente la vehículo. Yo creo. ¿Sí? La vehículo. Podríamos entonces, todos podrían tener un propietario, ¿cierto? Sí. Entonces vamos a hacer ese ajuste. De tal manera que nos vamos a crear una clase, primero que todo vamos a crear una clase que se llame CLS propietario. Ese propietario podrá tener un string identificación, ¿sí? Un string nombre completo. O sea, hablemoslo acá. La identificación de jurídico, ¿quién será? El NIT. De una persona, la cédula de ciudadanía o el pasaporte o lo que sea, ¿cierto? Ok. Ahora, el nombre completo también. Podremos tener un string dirección y un string teléfono. Pues más, este nombre completo no me suena. Identificación, dirección y teléfono. Vale. Ok. Mientras que, si nosotros acá creamos otra Java class y le vamos a decir CLS persona, ¿sí? La persona que tendrá string nombre 1, string nombre 2, y eso ya lo habíamos visto antes, ¿cierto? String apellido 1, string apellido 2. La persona adicionalmente que podrá tener, bueno, dejémoslo por acá así, vale, ahí como por el ejemplo al menos. Y la Java class para CLS jurídico, bueno, sin tilde, ahí. La jurídico entonces va a tener un string que ya no es nombre, sino razón social. ¿Sí? ¿Qué más podrá tener esto? Un int, cantidad, empleados. Un string, régimen. Bueno, ese régimen también aplica para personas. Bueno, podríamos tener por acá un string, misión, y un string, visión. Listo, ahí como para diferenciarlo bien.
Ahora, ¿qué tenemos que hacer en cada una de estas? El refactor, encapsular los campos y ya está. Pero ¿qué va a pasar? La jurídico extiende de propietario. Listo, ahí está. Y entonces, si yo voy a propietario, en propietario no había encapsulado los campos, entonces necesito encapsular los campos, seleccionar todo, refactor y crear el constructor con todas sus propiedades. Listo. Ahí sí que me va a mostrar error acá en jurídico porque allá obligatoriamente me piden todo, ¿sí? Entonces ahí lo que hace es mostrarme el super, todo esto, ¿sí? Ok. Vale, jurídico. Ahora nos vamos para personas. Necesitamos acá también encapsular los campos, seleccionar todo, refactor, y le voy a decir que voy a extender de la clase CLS propietario, y acá sí me pide que genere todo el constructor completo. ¿Sí? Ahí lo tienen, super, this, no sé qué. Y si lo vemos, pues ahí ya está bien definido. Vale. Entonces nosotros vamos a decir, hey, un vehículo tendrá un dueño, bueno, un propietario, y un propietario podrá tener, ¿cuántos vehículos? Varios. Entonces ahí podremos tener una relación pues de uno a muchos. Por lo tanto, necesitamos en la clase vehículo agregar un atributo adicional que se llama, que es de tipo ¿qué? Perdón, ¿es de tipo qué? Necesitamos agregarle, habíamos hablado de que el vehículo va a tener un propietario. Entonces vamos a agregarle un atributo que se llame propietario. ¿De qué tipo de datos será? Con el número de identificación. No, estaba acá hablando de tipo de dato. Público, ¿no? Ese es nivel de acceso. ¿Qué tipo de dato utilizaremos acá en propietario? String. No, no aumente, no. Super punto. Porque el propietario es con la identificación, ¿cierto? No. ¿Dónde definimos el propietario? La clase propietaria. Entonces es de tipo CLS propietario. Ya está. Recuerdan que ya habíamos hablado que todas las clases que nosotros creábamos se convertían en tipos de datos. ¿Sí? Entonces, de tipo propietario voy a tener acá mi propietario. Necesito hacerle el refactor para completar el encapsulamiento, y acá además necesito hacer el constructor, perdón, completo. Entonces lo quito y lo vuelvo a poner, y como en aéreo ya lo había creado de esa manera, pues voy a borrarlo de acá y voy a volverlo a crear, y ya acá viene con el propietario. Y fíjense al final que es me imagino que es el último, el propietario viene de tipo CLS propietario. Por lo tanto, cuando yo vaya a crear un vehículo, también tendré que pedir la información ¿de quién? Del propietario. Y dependiendo del tipo de propietario, es decir, si es una persona natural o una persona jurídica, voy a construir un tipo u otro. Yo acá le estoy diciendo, hey, de tipo propietario, pero de tipo propietario me pueden llegar dos tipos diferentes. ¿Cuál? La persona natural o la persona jurídica. Esa clase se volvió un atributo. Exacto. Un tipo de dato. Un tipo de dato que se lo asigno a un atributo. ¿Sí? Ok. Vale, entonces ahí ya vamos con el aéreo. Íbamos en el terrestre cuando llegamos a ese
a esa definición, ¿cierto? Entonces, el terrestre, decíamos que tenía color, el dueño, pero el dueño ya no está. Entonces, color y cilindraje. Entonces, nos faltaría por acá un int cilindraje. Sí, vamos a hacer entonces el refactor. Seleccionamos todo, hacemos el refactor. Y además le vamos a decir que esta va a extender ¿de quién? De vehículo. Y entonces acá tendré que hacer el constructor completico. Ya está. ¿Me van entendiendo esa dinámica? ¿Hay alguna duda? Ok, entonces vamos a parar acá. Yo tengo una duda sobre la herencia. Dime, ¿Cuántas veces se puede hacer? especifícame bien tu pregunta. Es que el diagrama estaba herencia, o sea, de cada ¿Cuántos cuántas- niveles sí, de herencia? N. Los que tú quieras. Hay que tener claridad sobre yo de cuántas clases puedo heredar. ¿Una clase de cuántas otras clases puede heredar? De solo una clase. ¿Sí? Es decir, yo acá no le puedo decir ahí, extends de vehículo y además extends de propietario. No, eso no se puede hacer. ¿Sí? Solamente puedo heredar de una clase. ¿Ok? Si yo necesitara tener relaciones, Está heredando de propietarios. no, tiene una relación simplemente. No de herencia ni nada, simplemente una Neutral. relación. Nosotros vimos en la clase pasada relación de composición y de agregación, ¿cierto? ¿Sí? En este caso, De agregación. ¿sí? Vale. Ok, ¿qué nos quedaría haciendo falta? Crear la que son de helicóptero, avión, moto, carro y camión. ¿Sí? Ya les queda a ustedes en este momento para que practiquen. Vale, finalizamos por acá.